Oye, ¿qué les parece si empezamos con nuestros temas esos polemicosos que luego dan mucho que hablar? Y vamos a inaugurar nuestro miércoles con la Jazz y que nos cuente de este señor Donald Trump, que la verdad ya está muy loco. A mí me preocupa mucho, ¿eh? Me preocupa mucho la situación de Donald Trump porque está encabezando todas las encuestas. Ya saben que él es el aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y sí, me parece peligroso que la gente estadounidense lo esté siguiendo tanto. Me queda claro que ha hablado y es como el estandarte de un sector en Estados Unidos que está muy cansado de la migración mexicana, latina, pero híjole, me da miedo porque lo hemos platicado aquí, está siguiendo una línea como hitleriana, ¿no? Entonces es preocupante. ¿Qué es lo que sucedió ahora en particular? Porque ustedes han visto sin duda alguna muchísimos acontecimientos que ha hecho este señor Trump. En este caso hay muchos periodistas latinos como Jorge Ramos, como Adela Micha, como nosotros, muchos, que ha intentado entrevistarlo. Obviamente él se niega, entonces agarra a Jorge Ramos y se lanza a una conferencia de prensa que va a dar, se acredita, entra y está pidiendo palabra, pide la palabra, Donald Trump lo ignora. Entonces agarra Jorge Ramos, se levanta y empieza a preguntar y no le gusta la pregunta, no le gusta que no se espera que le dé la palabra y entonces le dice, tú te callas, ¿no? Casi. Y entonces Jorge Ramos sigue preguntando y no se detiene y le dice, hey, no te cedí la palabra, siéntate, no te estoy no. Y Jorge Ramos sigue preguntando y entonces agarra y le dice, a ver, tú te regresas a Univisión, cadena en donde trabaja Jorge Ramos. Sigue Jorge Ramos preguntando hasta que llegan y lo sacan. Entonces, híjole, me parece que de veras fue una escena alarmante, yo creo que irrespetuosa para todos los periodistas latinos, porque sin duda alguna, pues sí tenemos mucho interés en conocer la respuesta. Ahí le está diciendo, siéntate. No, you don't. You haven't been called. Le dice, no te hemos hablado, regresa a Univisión. Go ahead. Le da la palabra a otro periodista. Jorge Ramos, como se escucha su voz atrás, continúa preguntando. Y ahí va la gente de seguridad. Y ahí va la gente de seguridad para sacarlo. Jorge Ramos es un periodista reconocidísimo, todos lo sabemos. Incluso Donald Trump, que le contesta, te regresa a Univisión. Sabía de qué cadena era. Claro, sabe quién es, y lo sacan. Entonces, los demás periodistas, según la entrevista que después le hicieron a Jorge Ramos, le empiezan a exigir que permita que entre este periodista y que responda sus respuestas, cosa que accede Donald Trump, regresa a la sala, le hace las preguntas y Donald Trump se las contesta según la entrevista de Jorge Ramos de manera bastante escueta y no le dice, mira, dice aquí, tendría que haberse disculpado. Y ahí les está contestando también a los periodistas que le pareció que su pregunta era inapropiada y que él no estaba dispuesto a contestar esos señalamientos. Y que además él no le había dado la palabra, que él empezó a gritar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, mira, dice, yo no tengo la palabra, le dijo Ramos, pero Trump pues le comentó que no le habían dado pues el derecho de preguntar todavía. Por eso dice Jorge Ramos, a ver, estoy preguntando así porque no me das la palabra, ¿no? Y te he buscado para que me des esta entrevista, pero pues no me la das. Entonces, híjole, me preocupa de veras muchísimo porque esta actitud que tiene Donald Trump, seguramente ustedes la han sentido, la hemos visto con distintos políticos, por ejemplo, en México, ¿no? Y en otras partes del mundo, en donde pareciera que no hay ni siquiera sentido común. Y yo tengo la razón, y aunque diga incoherencias, tengo la razón y te callas. Y entonces está abanderando a este sector que está harto. A mí me recuerda, no sé qué opinan ustedes, también con mucho respeto y de manera muy cuidadosa hago la comparación, pero siempre lo digo, me recuerda muchísimo a Andrés Manuel López Obrador, con su debida distancia, ¿no? Pero en estas manifestaciones que decía AMLO, en donde
de pronto decíamos, híjole, es que parece como muy necio, como que no escucha, como que no responde a lo que le están preguntando en específico los periodistas. Así siento que está Donald Trump y tiene este mismo jale, ¿no?, de masas que no sé en qué pudiera desenlazarse, ¿no? Además, ¿sabes qué es hay muchas cosas. Hay dos partes de esto. Una, en donde justamente Donald Trump ha recibido señalamientos de México, incluso el canciller José Antonio Meade ayer mismo volvió a decir que él no está de acuerdo con esas expresiones de intolerancia, de un lenguaje muy bélico, y que México va a estar señalándolo las veces que sea necesario. Digamos, ya hay una imagen de Donald Trump de que es pues xenófobo, que es antimigrante, que es toda la parte más conservadora de Estados Unidos. Eso es por un lado. Por otro lado, Jorge Ramos representa esta parte de latinos que él no quiere en su país. Exacto. Y el tercer punto, a Univision, que es la cadena que le canceló el concurso de Miss Universo. Porque era completamente incoherente que estuviera Donald Trump en ese concurso con una cadena que es, ¿no?, que su público es principalmente de latinos, ¿no? Es hispana. Sí, fíjate, dijo Donald Trump cuando lo entrevistaron acerca de eso, dijo, no sé, yo no conozco mucho de él, no creo que lo conozca, él comenzó a gritar, yo no lo saqué. O sea, por favor, pues, tienes que hablar con el personal de seguridad que sacó a Jorge Ramos, pero definitivamente yo no lo escogí para que me preguntara. Yo escogí a otras personas para cuestionarme. Él está sentado y se para y comienza a gritar, que tampoco estaba gritando. Quizás él también hizo algo equivocado, pero no lo considero así. Alguien lo sacó, no sé ni dónde esté, ni me enojaría si regresa. Y luego dijo, qué bueno que hayas regresado. Y entonces, cuando empiezan a hacer la pregunta, le dice Trump a Ramos, usted utiliza la palabra inmigrante ilegal. Y le responde Jorge Ramos, yo no la uso, la utilizó usted. Deberías de usarla, porque esa es la definición, le contestó Trump. Ningún ser humano es ilegal, le contesta el periodista mexicano. Bueno, cuando cruzan la frontera desde el punto de vista ilegal, entonces eso los hace ilegales. ¿Y sabes qué? Quiero que la gente buena regrese, que obtengan documentos. ¿Sabes qué significa eso? Se trata de manejo. Tú no sabes de esto porque siempre hablas del gobierno. El gobierno es incompetente. Gente como Bush y otras personas que no voy a nombrar son incompetentes. Y bueno, así continúa esta entrevista que al final logra hacerle Jorge Ramos a Trump y en donde, pues, como siempre, yo creo que nos indigna muchísimo las respuestas de este señor Donald Trump porque se desdice, dice una cosa, luego se cosa, es no solamente intolerante y racista, como bien dices, Fabi, sino que no tiene sentido común. Yo también comparto esa preocupación de qué es lo que va a pasar si está en primer lugar en las encuestas, con una muy poca diferencia con Hillary Clinton, pero qué es lo que va a pasar justo con nuestra comunidad. Todavía falta bastante para las elecciones, todavía faltan unos candidatos para que se postulen, todavía pasa, pero sí la situación, yo creo que todos los hispanos, todos los mexicanos particularmente, porque somos los que estamos más cerca y con los que estamos justamente ese tipo de problemas, estamos preocupados por qué es lo que va a pasar. Yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos, acaba de nacionalizar, ella está bien, pero justamente platica eso, que la comunidad está muy sacada de onda, que es lo que está pasando. Yo también veo algunos puntos, ¿no? O sea, por un lado, sí decirles que este partido republicano está pasando por una crisis mayúscula. Son 17 los candidatos que están tratando de ser el candidato del partido republicano. De estos 17, van unos 10 a la cabeza, que son los que tuvieron el debate hace 2 semanas. Esta semana o en estos días van a volver a tener un nuevo debate, nuevos participantes, los que van a la cabeza, que son pues, Donald Trump, Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz, que son también gente que está abogando, pero por los derechos, por ejemplo, de los cubanos. Pero también son gente que pues muy conservadora, ultra conservadora, y que tienen en sus filas a estos blancos que son anglosajones y protestantes, que son los WASPs, por sus siglas en inglés, y son una gran mayoría en Estados Unidos y son los que son un poco más radicales y que tienen pues este sentimiento, ¿no?, de superioridad, como lo tuvieron en su momento los alemanes, ¿no? Esto que decías también, que es una persecución nazi, pues no nada más es exclusivo hacia nosotros, ¿no? También hay que voltear hacia abajo. Ayer mismo en el Táchira, en esta frontera de Cúcuta, Venezuela, Colombia, les
cierra Nicolás Maduro las puertas, ¿no? A los colombianos, los deporta con una hazaña, les demuele las casas, así. O sea, son casas construidas con todo el esfuerzo, con adobe, con materiales muy, muy endebles. Y que la gente de seguridad de Venezuela llegando a ponerle una D de demolición, a demoler todas las casas y la gente de regreso a Colombia, cuando son gente inocente, cuando son familias, cuando son también migrantes y cuando en esa región, en esa frontera más bien son de esa doble nacionalidad, porque pues son más bien ellos más hermanos que cualquiera que esté mucho más cerca de la frontera. Fíjense que el tema, más allá de pues lo anecdótico que puede ser el caso de Jorge Ramos, más allá de eso, el tema justo este tema de migración, pero yo comparto lo que dice Ingrid, es a nivel mundial. O sea, no estamos los países, ningún gobierno, llámese república, llámese dictadura, llámese monarquía, incluso con la forma de gobierno que tengan, no hemos podido hacer nada para tener un mundo donde haya igualdad en la distribución de la riqueza. Porque hasta que comentabas esto y me acordaba en España, cómo hemos visto, ¿no? Cómo ahorita la Unión Europea está haciendo todo un acuerdo para frenar la migración, ¿no? La migración también que viene del norte de África hacia los países cercanos de Europa. Entonces vemos lo que pasa con los marroquíes, vemos las que pasa en Italia, ¿no? Los barcos que se hundieron. Entonces dices, sí, no es solo Donald Trump, no es solo acá. Yo ahorita que hablabas de eso me ponía a cuestionar, bueno, ¿México qué hace? Pues México no cuida a los migrantes, simplemente los deja que la bestia los extorsione, los zetas, que los Guatemala, exacto. O sea, deja tú los que van al norte, los que están desde el sur. Sí, o sea, nosotros tratamos exactamente igual como trata Trump a nuestros migrantes, nosotros tratamos a los migrantes de hacinados en los institutos de migración, pero deja tú eso, ya ni el Paso le damos las condiciones. En el rancho de San Fernando, Tamaulipas, ¿se acuerdan? Los cientos de migrantes que encontraron en las fosas, ¿no? Tú dices, deja tú los inmigrantes, es un tema hasta entre nosotros como sociedad, ¿no? Cuando yo les decía que me recordaba de pronto a Andrés Manuel López Obrador, es un tema de divide y vencerás, ¿no? Los buenos y los malos. Si está los ricos o los malos, hay que ir en contra de ellos, hay que manifestarse, necesitamos crecer, necesitamos hacernos ricos nosotros también, y así es el tema, y como bien dice Ingrid, es un tema mundial, ¿no? En todas partes hay este racismo, me recuerda también la gente del Ku Klux Klan, en fin, son muchísimos temas, pero en este en particular, imagínense qué pasaría si alguien como Donald Trump, a quien por cierto, nosotros le estamos dando toda esta fama, ¿no? Porque el señor ya encontró la fórmula, habla de esto, todo el mundo habla de él, está constantemente saliendo en medios de comunicación y la gente lo está poniendo como un ídolo, ¿no? Pero y además esa es la estrategia que él ha estado utilizando, Donald Trump. Y pero también Ted Cruz, pero también Marco Rubio, pero también todos los demás postulantes también se están lanzando contra los migrantes y también están tratando de... Bueno, Jeff Bush no tanto. Jeff Bush sí está apoyando muchísimo a la migración mexicana y está recuerda también que su hermano también estaba casado con una mexicana y nos fue de la patada. Tienes toda la razón, pero es su estrategia, ¿no? Como que al parecer él llega a las universidades donde hay muchos latinos, y dice que los va a apoyar, habla español, está tratando de jalar a esa población. Sin embargo, bueno, de ahí, eso, a que verdaderamente los vaya a apoyar, hay una gran diferencia. Irnos al corte. Sí quisiera mencionar que lo peor del caso es que antes empezó como una payasada la candidatura de Donald Trump. Ahorita ya no, porque sí tenemos que traerlo al debate y sí tenemos que estarlo discutiendo, porque ya él está aspirando. Está muy arriba, como lo dijo Juan en las encuestas. Ya lanzó una propuesta migratoria que incluye cancelar las remesas que los estadounidenses mandan para acá. Entonces, ya lo tenemos que tomar en serio, porque para empezar es nuestro vecino del norte. Ya hay en varios estados que están detenidas las actas de nacimiento de niños que han nacido en los últimos 2 meses. Y lo peor, ya hubo agresiones en migrantes, lo acabamos de ver la semana pasada, de 2 tipos que cobijados o arropados con el discurso de Donald Trump le dieron una paliza
a unos a mexicanos que están muy graves, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. pues así es. La verdad que el tema sí es de polaridad, Sí, porque de está polarización. preocupando ¿Qué pasaría? justo las Imagínate. consecuencias. Eso que te digo de los niños que no tienen acto de nacimiento y están en Estados Unidos porque no se las quieren dar nada más por los problemas que hay. ¿Qué va a pasar? Pues, Imagínate ¿quién sabe qué va a pasaría con pasar? las relaciones, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Si alguien como Donald Trump llegara a la presidencia, creo que sería muy, muy, muy fuerte y preocupante. De todas formas, ¿no? Para eso está el Congreso, para eso están los legisladores que, en definitiva, los demócratas se tienen que poner las pilas y ahí no hay nada decidido. Ahorita es lo que es el ruido que le está haciendo a los Hillary, medios. No, pues, Hillary, por deja favor. tú Hillary, Jeb Quien Bush, sea, Jeb Jeb Bush, Bush, alguien más que no sea Donald Trump, Sí, el sí. candidato Ay, republicano. no, Hillary. Bueno, pues yo voy Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.